recibimos con mucho cariño a Montserrat Bordas, coach de padres, con un tema muy importante, y él es para las familias que manejan temas de divorcio, cómo manejarnos con los hijos cuando hay un proceso de divorcio. Bienvenida, Montserrat. Gracias por tenerme aquí nuevamente. Mira, este es un tema muy delicado y muy importante, porque lamentablemente sabemos que las cifras son alarmantes, de que más de un 50% de la población es de familias uniparentales. Entonces, qué importante saber cómo llevar esto lo mejor posible para nuestros pequeños. Claro, es un tema sumamente importante porque también, que es lo que me baso, cuando hay una separación, esa crianza deja de ser de una manera específica que beneficie al niño, porque hay una separación, pero hay un sinnúmero de emociones y procesos que atraviesa todas las personas de la familia, inclusive la familia extendida y los amigos y todos los allegados, que muchas veces no toman en cuenta el sentimiento y la emoción del niño, que es cómo se debe manejar, es tomando en cuenta ¿qué siente mi hijo? ¿Qué siente este niño con este cambio? Y a veces con las mismas emociones de la madre o del padre o de la familia en general, nos cuesta mucho tomarlos en cuenta. O sea que para mí la clave inicial es sensibilizarse, poner a un lado esas necesidades adultas y empezar a cuestionar a nuestros hijos cómo te sientes, qué te gustaría, sin presionarlos, obviamente. Entonces, en el caso de los niños que no quieren aceptar el divorcio de los padres, que es como en la mayoría de los casos, ¿qué se debe hacer? Bueno, realmente en la vida van a haber muchos cambios que, así como los adultos, los niños no quieren aceptar. Y va a venir esa reacción, va a venir esa pataleta, esa rabieta, esos lloros, va a venir una conducta que te está informando que hay una emoción detrás. Y más que querer corregir en ese momento, es comprender por qué tiene esa conducta. Y ese niño tiene una razón para portarse de una manera u otra, porque está atravesando un cambio de vida. Y a veces, en ese día a día de querer simplemente seguir adelante, no le damos un espacio de expresar lo que están sintiendo con relación a los cambios que experimentan. Entonces, ahí la respuesta es sostener la emoción. Es decir, estar ahí para ese sentimiento y esa emoción, no importa la manera en la que venga, porque va a venir, como son niños, de distintas maneras. Va a venir con regresiones cuando son pequeños, va a venir con rabietas, va a venir con retar un poco más los límites, con saber que ahora hay dos padres que no están juntos y que puedo tal vez buscarle la vuelta a uno que otro y lograr mi objetivo. Entonces ahí es importante saber que viene una reacción. Cuando esos niños están en la primera infancia o en la primera etapa de la primera infancia, o sea, llámese que son muy chiquitos, que no entienden del todo lo que significa el divorcio y lo que trae con eso. Con esos niños pequeñines, ¿cómo podemos manejar cuando ellos empiezan a decir, extraño a mi papá, ¿dónde está mi papá? ¿Por qué mi papá no está aquí? ¿Por qué no duerme aquí? Y eso no solo aplica al divorcio, sino incluso a cuando hay una pérdida, un papá que fallece, por ejemplo. Claro, ¿qué pasa? Lo primero es, aparte de sostener esa emoción, esas preguntas de ese niño son válidas y es con la verdad. A veces queremos decirle un sinnúmero de cosas que eventualmente ese niño se va a dar cuenta que no es así. Por lo que mi mamá me miente, siente que no es como la mamá ha dicho o el papá, dependiendo quién es que está manejando el tema. Y hay que manejar la verdad al nivel del niño, al nivel de que ha habido una separación, papá va a vivir en otro lugar, cuando es una muerte, la verdad también ayuda. Pero para ese niño es también entender que los padres tenemos que verlo, que no importa la condición o situación, es un abandono, porque no tiene la capacidad, como bien dijiste, de comprender un concepto tan abstracto como un divorcio. Para un niño muy pequeño eso es algo muy abstracto. Es concreto que papá está en otro lugar, pero no comprendo el por qué. Y entonces tienden a sentir la razón soy yo. Entonces, ¿cómo lidiamos, con esa sensación de abandono del niño? De nuevo, es sostener la emoción. Abrazarnos. Nosotros no podemos, sostener la emoción quiere decir comprender la conducta más allá de la conducta en sí. O sea, cuando lo vemos sensible, cuando vemos que hay una rabieta por algo que no es, entender, hubo una separación, hay un proceso de adaptación, conocer a tu hijo para saber que para algunos va a ser muy rápida la adaptación, pero para otros le va a tomar mucho tiempo, sin emitir el juicio de que, bueno, ya hace 6 meses debería estar acostumbrado. ¿Por qué no? Porque así como crecen de diferentes velocidades, puede tomar más tiempo uno que otro. Y también asegurar siempre, verbalmente y físicamente, tú no eres la razón, no es por ti. Los padres asumimos muchas veces que los niños entienden que lo que sea que esté pasando
no es por ellos, pero ellos no tienen esa capacidad y generalmente mi mamá está triste por mí. Mi papá se fue por mí. Es una conducta muy del niño, muy innata. Inclusive los adultos, a veces cuando algo pasa, ¿y será que hice algo? O sea, entonces el niño, cuando ese mensaje llega, viene más allá, esa conducta, esas emociones. Y a veces, porque estamos atravesando un dolor propio, si somos esa madre que se está divorciando, y un proceso legal, y un sinnúmero de cosas que conlleva un divorcio, se nos olvida tomar en cuenta ese sentimiento de ese niño. Se nos olvida entender que así como yo estoy atravesando algo, mi hijo también. Mira, Montserrat, muchas veces, tristemente, hay padres, no todos, hay maravillosos padres que se manejan muy bien, pero hay papás, sobre todo el hombre latino, machista, que a veces cuando se divorcia de mamá, ya sea por ignorancia o por la razón que sea, se divorcia de los niños también. Es este papá que se ausenta emocionalmente, económicamente y muchas veces en todos los aspectos, a veces sobre todo el emocional, que es el más preocupante. Entonces ahí, ¿cómo nosotros, bregando con ese dolor propio de la madre que sufre ante este distanciamiento, el sentimiento de culpa también, los sentimientos de culpa que embargan, cómo podemos apoyar a ese niño sin crearle más emociones negativas hacia papá? Pero la verdad es que papá no está. Bueno, la realidad, de nuevo, o sea, es la realidad. Papá no está y no va a estar. Sostener esa emoción, esa reacción, esa verdad y esa realidad, porque es un abandono. ¿Y por qué? ¿El por qué, papá? Porque papá no está presente en ese caso. A veces mamá no sabe por qué. A veces mamá, y generalmente en los casos que trato, mamá asume el por qué. Asume que tiene una novia, asume que está ocupado, asume que le duele demasiado, y en ese asumir le transmitimos a nuestros hijos nuestras creencias sin dejarlos a ellos llegar a sus propias conclusiones. ¿Qué es lo que debemos hacer? Por más difícil que sea, no podemos mezclar nuestro sentimiento, nuestro pensar a lo que el niño va a pensar o no, porque a una edad tan temprana el niño va a asumir lo que mamá dice. Y veo casos donde papá tal vez sí quiere una relación, pero tiene un impedimento por mamá en sí, o papá se fue del país, o tiene un tema de salud. Entonces, de nuevo, es reforzar, no es por ti, te amamos incondicionalmente. Y realmente yo no sé por qué papá no se acerca a ti, si esa es la respuesta real, sin meter factores de que, bueno, es que está con otra, porque entonces estamos volteando a ese niño en contra de su padre a través de nuestra creencia. Y el niño, a medida que crece, va a hacer su propia conclusión del proceso. Pasa igual cuando el niño está en casa de mamá y se va a casa de papá. Entonces mamá quiere controlar lo que pasa en casa de papá. No, el niño desde muy bebecito sabe. Y lo vemos de meses, o sea, 6 meses, 10 meses, 18 meses. Yo sé cómo es mamá conmigo, yo sé cómo es papá conmigo, yo sé cómo es mi nana conmigo, mi abuela conmigo. Entonces esa capacidad no se pierde porque hay una separación. Pero tenemos que dejar que el niño emita su propio juicio, su propio criterio de cómo es papá, sin nosotros mezclar lo que nosotros sentimos. O sea, que lo correcto es que mamá respete que papá, cuando él esté con él en su hogar, en su nuevo hogar, ponga las reglas. Inclusive en la casa, que también pasa en Padres Unidos, que o sea, viven corrigiendo a papá frente a los hijos. Entonces, sí, es respetar ese nuevo ambiente donde ese niño tiene sus propias reglas, límites, y donde papá tiene su propia consecuencia de ese sistema. Claro, eso no quiere decir que mamá y papá, como bien dijiste, si pueden lograr una comunicación, si pueden lograr cierta armonía, pueden realmente llegar a un acuerdo, pero aún así es imposible que los dos tengan exactamente la misma rutina, los mismos horarios, el mismo personal de apoyo, las mismas visitas a donde sea. Entonces es soltar, y ahí trabajo mucho con madres ese tema que hablabas de la culpa. Porque parte y gran razón de nuestra culpa es porque queremos, si papá no está, yo voy a ser mamá y papá. Y no doy abasto. Entonces cargo el niño con, inconscientemente, yo hago tanto por ti, yo soy mamá y papá, yo hago todo esto, yo me fajo y tú mira cómo te portas. Entonces no lo estamos haciendo de amor, lo estamos haciendo de compensación. Entonces ahí es, sí, tengo que soltar. ¿Hasta dónde yo puedo llegar? ¿Cuáles son mis límites? Y que mis hijos sepan que esa es la realidad. Desde muy pequeño eso se comunica no con palabras, sino con acciones. Qué bueno. Mira, en este momento te pido un paréntesis para dar los números para que las madres y padres que nos escuchan se unan a esta conversa con Montserrat Bordas en la casa. Llámanos
Llámanos ya, 809-531-9050 y desde fuera sin cargos, 888-664-5328. Al borde, hola. Hola. Tu pregunta para Montserrat, gracias por llamar. Gracias a ustedes por tan maravilloso programa para todos. Gracias, mi amor. Baja un poquito el radio y escúchanos por el teléfono. Sí, mi amor, yo ya escucho. Monse, yo tengo una niña de 11 años, de su papá falleció cuando ella tenía ¿Cuándo tenía? 1 año. Y ella me hace mucha rabieta y mucha malcriadeza y yo a veces digo que es lo que está pasando. Escucho por la radio para ver si tú me puedes aconsejar. ¿Ella hace las rabietas ahora a los 11 años o al año? Se fue. Bueno, sí. Eso va a depender mucho porque puede ser que ella tenga un dolor y un abandono que ella no pudo expresar por su edad, por las circunstancias. Sí, porque tenía un añito cuando papá pero murió. aún así reprime mucho, es como de la nada y eso se guarda en el inconsciente. Entonces es posible que el manejo haya hecho que eso se acumule con los años, pero también hay que tomar en cuenta la etapa en la que ella está, que es una preadolescencia, donde también si no permitimos que se expresen, donde no sostenemos la emoción, entonces también creamos rabia, creamos ese pleito constante con nuestros adultos, porque al final de cuentas el mensaje es: yo no me puedo expresar. Mira, otra preguntita que tenía pendiente de parte de una amiga que nos escribió era el tema de que ella tiene 2 niños y su esposo murió hace 1 año. Entonces hay uno de los niños que en ese momento estaba muy chiquitito, o sea, hace 1 año entonces no entiende todavía el concepto de la muerte, entonces él sigue esperando a papá. Y para él todos los días pregunta por papá porque él lo sigue esperando, él no entiende la partida. La muerte es algo muy abstracto para el ser humano en general y para los niños es hasta 4, 5 años, 6. Exacto. No comprenden el concepto. Entonces cuando le decimos se fue al cielo, el niño dice, ay, entonces ¿por qué no viene volando? Y tiene alas, ¿y por qué no aterriza? Porque está en una etapa de desarrollo muy concreta. Entonces, a veces, aunque duela, es papá no vuelve más. Ay, Dios. Y es un dolor y una emoción que hay que sostener, porque con esas historias, que aún así los adultos la utilizamos mucho para también consolarnos en nuestro dolor, y no es que estén mal, sino que para un niño menor de 6 años, a veces hasta 7, es como que, bueno, pero si está en el cielo, ¿y por qué no viene? Y se fue en un avión, ¿cómo se fue? Entonces se queda con esa incógnita, entonces se queda con ese proceso puede volver. Ok, entonces hay que hacerle el closure de que papá no vuelve. Hay que hacer un closure y hay que sostener, que fue con lo que empecé, la emoción. Y en un niño pequeño esa emoción puede ser rabietas, llanto, puede ser los pasos del duelo, es el denial primero, o sea, la negación. Ese niño va a estar en negación, va a estar en ese proceso y luego va a venir esa rabia y esa buscar el culpable hasta que finalmente ese proceso se cumple y entonces el cerebro, el niño comprende ya. Y muchas veces es a través de lágrimas. Ay, Dios mío, Montserrat, gracias por esta visita, siempre enriqueciendo nuestro rol de padres. Gracias de todo corazón. Montserrat, ¿cómo te podemos seguir y llamar para citas? Me pueden seguir